Hola a todos. Hoy estoy de nuevo aquí con vosotros desde estos espacios que se llaman Encuentros Salud en Espiral para poder entrevistar a una persona que me inspira mucho, como siempre hago, y es una persona que tuve la suerte de conocer en un retiro espiritual muy interesante que hicimos, que convocó y hizo ella en un centro que se llama Lalita Devi, en el corazón de la Sierra de Gata, en Cáceres. Y bueno, a raíz de ese momento conocí su manera de hacer yoga y creo que es bueno, pues una suerte que podamos hoy contar con ella para que nos cuente y profundicemos un poco más en lo que es el yoga en realidad, porque yo creo que bueno, tenemos una visión a veces limitada de todos los beneficios que puede tener. Entonces, bueno, pues voy a contar conmigo hoy para que me acompañe en estos encuentros a Noelia Pacheco, que es la directora de la Escuela Española de Yoga Terapéutico. Entonces, vamos a ver si se conecta y os cuenta un poquito, bueno, pues esto. Muchas gracias a todos que os estáis conectando, a Graciela, Michelle, mira, ahora ya ella ya se ha unido y ahora me está pidiendo paso, así que fenomenal. La tecnología nos acompaña hoy, que a veces le cuesta. A ver, se ha unido, pero a ver, ahora sí, ahora sí. Hola, Hola Noelia, bueno, ¿cómo estás? Qué muy bien que hemos bien, podido contactar. muy bien, muy buenas tardes, Namaste. Hola, namaste. Y Pues nada, nada, les encantada. estaba contando cómo nos conocimos en el famoso retiro, ya famoso porque le he hablado tanto de él, de lo bien Sí, que me vino ese retiro que organizaste y que fue sí. donde te conocí, tan maravilloso. Y Mm. bueno, pues yo creo que es una suerte que puedas estar con nosotros porque además creo que la gente tiene una visión del yoga muy reducida y es una pena. O sea, para mí es algo que la gente se está perdiendo. Entonces, bueno, pues esta es un poco la misión que tenemos hoy, que llegan a profundizar un poco más en todos los beneficios que tiene. Entonces, antes de nada, me gustaría que supieran un poquito más de ti, cómo llegas tú al yoga, porque siempre hay historias curiosas detrás de cómo el yoga llega a la vida de una persona, ¿no? Háblanos un poquito de ti y de ese encuentro con el yoga. Bueno, pues lo primero, encantada de tu invitación y la verdad es que para mí es un honor ser embajadora del yoga. Es realmente a lo que dedico mi vida, o sea que estoy encantada de estar aquí. Y nada, pues te cuento un poquito. Yo realmente llevo muchos años en el mundo del yoga. Yo con mi práctica personal, empecé desde muy jovencita y bueno, la verdad es que no fue una búsqueda simplemente, bueno, pues me llamaba la atención, y empecé con la práctica y empecé realmente a sentir y a notar los efectos beneficiosos que aportaba a mi vida en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues fui evolucionando en ese aspecto y viendo los resultados tan maravillosos que tenía y mi intención fue pues intentar compartirlo con los demás. Me acuerdo que por esa época yo me dedicaba, pues un tema familiar mío, de un hermano que tengo que tiene una discapacidad, yo me dedicaba a hacer un voluntariado, pues eran cosas varias, pues temas de pintura, de varias cosas. Y como empecé con el yoga, pues realmente me llamó la atención el intentar que el yoga, a través de, bueno, pues empecé con las formaciones y demás, cómo el yoga podría llegar a estas personas con discapacidad, en este caso intelectual, y cómo podría ayudarles. Y realmente ahí es donde empezó mi aprendizaje verdadero, ¿no? Porque bueno, pues sí que he realizado bastantes cursos y demás, formaciones, pero el aprendizaje verdadero de vida y donde realmente he podido ubicar el yoga y en el estilo al que yo me dedico ha sido con personas con discapacidad intelectual. Entonces ahí ha sido un gran aprendizaje. Luego mi objetivo pues ha sido seguir aprendiendo, seguir difundiéndolo y creando una escuela de formación, de clases y bueno, pues a lo que nos dedicamos para poder ofrecer esta disciplina de vida tan necesaria hoy en día y que pues me encanta compartir porque realmente puede cambiar vidas, las cambia, las transforma y es una bendición para cualquiera que inicie este camino. Claro, pero es verdad
que yo decía al inicio que la gente lo tiene un poco asociado también un poco como a una gimnasia, a unos estiramientos, al pilates, a estas Mm, cosas, ¿no? Entonces yo creo que la gente no entra realmente a, pues es un poco esto que nos pasa en Occidente, ¿no? Que es un poco nuestro conocimiento un poco de puntillas y es una pena. Y sí, entonces a mí me gustaría que les contaras un poquito más qué es el yoga, porque parece, ¿no?, que se asocia a las asanas, a las sí. posturas, Bueno, pero es ¿cuál es un que, poco el claro, significado de la palabra, de toda la bueno, filosofía que, bueno, que nos puedas contar ahora? lo que tú dices es una filosofía de vida. Entonces, la palabra yoga ya lo dice. La palabra yoga significa unión, ¿no? Que ese es el objetivo del yoga, unir en un primer momento al individuo como ser, en este caso, ser humano y ser espiritual que somos, y enseñar a las personas, a el camino de autoconocimiento, que es a lo que te lleva el yoga, ¿no? Entonces, en ese camino de autoconocimiento es darte cuenta que realmente donde estamos, donde vivimos, en el entorno, en este planeta maravilloso, con nuestros semejantes, todo está unido y todo tiene su consecuencia. Entonces, es un camino de aprendizaje en el cual nosotros vamos evolucionando y vamos creciendo en ese aprendizaje de vida. En cuanto a la práctica, lo más conocido del yoga, que son pues eso, las posturas, las asanas, eh, se pone de moda, se ponen de moda varios estilos de yoga y demás. Bueno, pues es una vía más para que se vaya conociendo. Yo realmente no lo veo mal. Hay mucha gente que se queja de que hay muchos estilos de yoga y cosas, los llaman pues pseudo yogas. Realmente no tienen, hay veces que no tienen mucho que ver con el yoga, ¿no? Pero realmente es como una apertura, una puerta que se abre para cualquier persona que quiera iniciarse. Está muy bien que se inicie con la práctica. Yo recomiendo siempre que sea con seguridad, porque nosotros cuando hacemos o practicamos yoga, pues también podemos tener, pues puede ser contraindicado, podemos hacer o tenernos alguna lesión. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento de quién lo aplica o cómo uno conocerse su cuerpo y cómo practicarlo para no tener esa lesión o simplemente que esté indicado para poder realizarlo. Y es, bueno, pues el camino, para mí, el que contiene todo. O sea, es el camino del autoconocimiento a ese nivel de, primero, conocerte a través de tu cuerpo, conectar con tu cuerpo, conectar con tu respiración, saber y aprender a respirar, que normalmente en el mundo que vivimos no sabemos respirar. Vivimos en un nivel de ansiedad, de estrés enfermizo, o sea, cada vez estamos más enfermos la población, cada vez hay más dolencias, más enfermedades y, bueno, pues es necesario pararnos, escucharnos, respirar, sentir. Entonces, todo eso es a donde te lleva el yoga, es la práctica del yoga, a un nivel de filosofía de vida. Puedes empezar con el trabajo del cuerpo, yendo a clases, teniendo más calma mental, tu salud mejora, tu sistema nervioso se equilibra. O sea, realmente el yoga es terapéutico de por sí. Pero, como te digo, siempre con esa conciencia, sabiendo que es bueno para ti, sabiendo que estás eligiendo lo mejor para ti y simplemente dejándote llevar y siendo consciente de ese crecimiento interior que también te aporta el yoga. Claro, pero es verdad que hay como muchos tipos, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que la gente se pierde un poco a la hora de Mm. acercarse, ¿no? Como que tiene como varias partes, ¿no? O Bueno, hay explícanos un poquito eso. estilos, o sea, son Estilos. diferentes estilos o corrientes, que hay algunas que son más prácticas, más físicas, más de una práctica física, y hay otras que son más filosóficas, más mentales, más espirituales. Entonces, hay el yoga más conocido en Occidente, es el Hatha Yoga, que es el yoga que conocemos, que vemos de las posturas, de las asanas, pranayama, todo esto. Entonces, la filosofía, bueno, pues las corrientes más antiguas que cuentan un poco cómo es ese camino de autoconocimiento, todo esto lo contiene este estilo de yoga, que además es el que está regulado en España. Bueno, en España el yoga está regulado, lo tienen regulado como una ciencia del deporte, aunque no es un deporte, pero existe una regulación sobre el yoga. Entonces, el estilo del hatha es el que, digamos, más occidentalizado está. Y luego hay pues yogas más energéticos, como te digo, más indicados a la filosofía, a la devoción, más en el sentido espiritual, más de competición, inclusive yogas, pues eso, que son mucho más físicos.
y están alineados un poco pues como para que haya una diversidad y que las personas, según su estado mental, su estado físico, su estado de salud, de edad y demás, puedan optar por un estilo o por otro. Vale. Y el vuestro, porque ¿no? Tú diriges la escuela española de yoga terapéutico, ¿no? Ya le pones un poco ese Sí, apellido de terapéutico. sí. Explícanos un poco qué es lo característico de tu escuela, que sería un poco la manera en la que vosotros enfocáis el yoga. Bueno, pues nuestra escuela estaría dentro de lo que es el Hatha, que te acabo de comentar, que es el yoga más conocido de las posturas que conocemos, pranayama, práctica de meditación, un poco todas las corrientes que se conocen del yoga, Explica solo un que poco qué es pranayama, porque yo creo que la gente no sí, todo el mundo lo va a saber. pranayama es lo que es la ciencia de la respiración. O sea, nosotros a través de un conocimiento en el cual llevamos la respiración específica para un propósito, en este caso lo podemos utilizar a nivel terapéutico, pues vamos a conseguir, pues eso, un equilibrio, una armonía, una intensificar o relajar, dependiendo un poco para lo que vaya dirigida esa respiración específica. El pranayama o respiración yógica, digamos que su objetivo es equilibrar, en este caso, nosotros lo llamamos los centros energéticos, que son los chakras, y los nadis, que nosotros los llamamos los circuitos energéticos, por así llamarlo, que por ejemplo en medicina china se trabajan con las agujas, que lo llaman el chi, ¿no? Como desbloquear el chi. Nosotros lo hacemos con el pranayama, con respiraciones guiadas que va a depender de qué es lo que queramos conseguir, dónde se va a utilizar esa respiración específica. Pero en definitiva es para desbloquear el cuerpo pránico, ¿no? Que es como nuestra capa energética que nos envuelve y que está totalmente relacionada con el cuerpo físico. Entonces, bueno, pues en el yoga hay diferentes, está la creencia de que hay diferentes cuerpos en los cuales el trabajo de alinear esos cuerpos y de trabajo de equilibrarlos y de llevarlos a un estado de alineación, por así decirlo, es lo que nos conllevaría a la salud, ¿no? A la salud natural del ser, de la persona. Y es un poco el trabajo que conlleva. Entonces, nuestro estilo de yoga terapéutico, bueno, pues parte de la base desde que el yoga es el que se adapta a las personas, no son las personas las que se adaptan al yoga, esa es nuestra máxima, con lo cual yo, por ejemplo, ahora mismo pues tengo una alumna que tiene 81 años. Entonces, ella el otro día me decía, porque yo le dije, digo, bueno, me tienes que prestar un testimonio porque no hay mucha gente de tu edad que practique yoga, ¿qué tal? No, pero yo la verdad es que yo me siento fenomenal, tal, pues yo cuando quieras, encantadísima. Entonces, te quiero decir que desde una persona con una discapacidad intelectual, desde una discapacidad física, una persona con 81 años, o sea, todo el mundo puede y debería practicar yoga. Esa es mi opinión y mi visión por los beneficios que se obtiene. Nosotros estamos especializados en personas de todo tipo, de toda índole, de todas edades y con dolencias, limitaciones, enfermedades, porque eso es un poco lo que el yoga terapéutico hace, ¿no? Te formas también con un apoyo de la medicina tradicional, lógicamente, porque no somos médicos ni terapeutas, los profesores de yoga, pero sí que acompañamos y somos complementarios a los tratamientos o la terapia que esté siguiendo la persona en cuestión. Y luego también es un estilo de yoga que puede ser muy preventivo. No es necesario tener una dolencia o una limitación en enfermedad para practicar yoga terapéutico. Simplemente puedes tener poca flexibilidad y a lo mejor practicar una sana específica para ti pues no es viable. Entonces tienes que utilizar un apoyo, un bloque, un cinturón, una silla. Entonces le vas a sacar todo el partido a esa asana o a ese pranayama, porque vas a estar guiado por un profesor que esté cualificado para poderte ayudar y que pueda sacarle todo el partido al yoga. Además, trabajando un propósito terapéutico determinado, que eso es un poco el objetivo nuestro, ¿no? A todos los niveles, no solo físico, sino también mental, emocional y por índole espiritual en el sentido más laico. No estamos hablando de un sentido místico ni religioso, sino simplemente encontrar esa esencia interior, conectar con ella y simplemente dejarse evolucionar desde ahí en ese, como te digo, autoconocimiento de cada uno, ¿no?
con este propósito de vida al que hayamos venido. Claro, es que me parece muy interesante cuando yo te conocí, porque yo muchas veces digo que como los psicólogos no podemos prescribir fármacos, al final te vas ingeniando otras maneras de prescribir, ¿no? Y yo digo que prescribo y receto teatro, yoga, cosas que creo que pueden realmente hacer mucho bien. Pero una de las cosas que a mí siempre me había frenado es aquellas personas que veía que tenían alguna dolencia, algún tipo de dificultad o simplemente, bueno, pues que veías que igual no iban a ser especialmente flexibles, que se iban a sentir de alguna manera incómodos, ¿no? Si no conseguían determinadas posturas, pues que esa parte podría hacer que no pudieran acceder a las clases, ¿no? Entonces, cuando yo te descubrí a ti fue como, ¡ay, qué maravilla! Esta escuela justo responde a la demanda que yo siempre había tenido. Desde que yo descubrí el yoga y vi los beneficios que tenía en mí y veía, ¿no?, las posibilidades que podían, ¿no? Si generábamos un cierto puente, que a veces es lo que dices tú, ¿no? Esta postura igual no exactamente así la puede hacer, pero puede hacer otras muchas, y yo lo vi contigo en el retiro, puedes adaptar, y vosotros constantemente estáis adaptando las posturas sin generar ningún tipo de exigencia, de juicio, ni nada de eso. Y yo creo que eso es el verdadero espíritu de yoga, porque yo he ido a muchos profesores y a muchas escuelas y eso no siempre se respeta, ¿no? Entonces me parece súper bonito y muy importante, ¿no?, que vosotros lo podáis cuidar, ¿no?, y lo Desde hayáis entendido luego, como tan puro, ¿no? el yoga es inclusivo total, o sea, no se puede, o sea, de hecho, nosotros tenemos como escuela, como otras escuelas que hay en España, bastante relación con la Embajada de la India, que su gran objetivo es divulgar el yoga y la medicina ayurveda en España. O sea, nosotros colaboramos pues eso, en eventos, en la celebración del Día Internacional del Yoga. Ahora, dentro de poquito, va a haber una conferencia también sobre Ayurveda que nos han invitado para dar una charla. O sea, quiero decir que es un objetivo unitario pues, de las personas que conocemos esta ciencia, el de divulgarla, porque es un beneficio para la humanidad. O sea, es un beneficio tanto a nivel de salud, como decimos, física, fisiológica, a nivel de salud mental y de encontrar un sentido. Hay muchas personas que no le encuentran un sentido o un propósito a su vida. Tú lo verás mucho en tus consultas. Entonces, hay veces que las personas que entran por el camino simplemente de la práctica, a nivel de su cuerpo, de conocerse, de ir experimentando lo que van sintiendo, simplemente sin poner respuestas, sino que ellos mismos se las van dando, encuentran ese sentido, porque la mente directamente, nuestra manera de un poco de llegar a la mente, llegar a esa esclarecerla y sentir realmente cuál es nuestro propósito, quiénes somos, ese autoconocimiento que te comentaba, muchas veces es a través del cuerpo y de la respiración, que es lo que lleva a la práctica física del yoga, ¿no? Entonces, cuando intentamos meditar, hoy en día está muy de moda, la meditación, mindfulness, todo esto, y realmente hay personas que se frustran porque no llegan a conseguir ese objetivo. Entonces, mi consejo es, empieza por el cuerpo, empieza a sentir tu cuerpo, que estamos muy desconectados del cuerpo, muy desconectados de la respiración. Ahí estamos conectados directamente a la mente y estamos en un nivel de ansiedad y de estrés porque la mente va totalmente desbocada, no tiene ningún control, y para eso es para lo que nos ayuda el yoga y la práctica y la filosofía de esta ciencia. Es una ciencia milenaria, pero que actualmente está a la orden del día y cada vez va a estar más y cada vez se va a practicar más. De hecho, ya yo, por ejemplo, en mis formaciones, en los cursos, cada vez tenemos más médicos, de la ciencia de la salud, de terapeutas, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras. O sea, es increíble la avalancha de personas que estáis queriendo conectar con el yoga desde el aprendizaje como parte holística necesaria para poder ayudar a vuestros pacientes o a vuestros alumnos. Claro, totalmente, porque yo creo que tiene muchos beneficios, como tú muy bien explicabas, a nivel también de la propia salud mental. Entonces yo creo que por fin todos estamos abriendo la mente y entendiendo que realmente las respuestas van a venir de integrar Occidente y Oriente, ¿no?, y poder integrar todos los conocimientos que hay en el mundo, ¿no? Y este es uno de ellos, es milenario, como dices, y es precioso verlo porque
yo viéndolo con mis pacientes, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos, cuando les digo que vayan a clases de yoga, ¿no? Y luego vienen, yo me he dado cuenta que una de las cosas que puede ser más beneficiosa es tener una sesión de psicólogo, con tu psicólogo, con tu terapeuta, después de una sesión de yoga. Igual que dices, si tú quieres meditar, necesitas una preparación para entrar en eso. O sea, yo he tenido experiencias de gente que dice, vengo de la clase de yoga. Bueno, las mejores sesiones, porque ya hay un trabajo hecho previo, te has frenado, has apartado todas las prisas, te has concentrado en ti y entonces entramos de lleno, ¿no? Entonces yo he visto muchísimos beneficios claros en mí misma, porque luego, claro, según iba aprendiendo sobre el yoga y experimentándolo en mí misma, iba haciendo preguntas. ¿Y por qué estás sana? ¿Qué significa estar sana? Porque a mí me está generando esto, está despertando en mí determinadas sensaciones, emociones, y quiero entender qué significado tiene estar sana, ¿no? Entonces, cada una de las posturas, como dices, ¿no? Está activando determinadas partes del cuerpo y desde ahí trabajando a un nivel a veces inconsciente y curiosamente correlacionan cosas, ¿no? Es impresionante. Hay un estudio ahora de una neurocientífica que a mí me encantó descubrirlo porque siempre sentí que había como una correlación, ¿no? Entre la manera de explicar del yoga, de los diferentes, lo que llamáis chakras, ¿no? Como las diferentes ruedas, ¿no? De energía en diferentes puntos, que ella lo asocia con la pirámide de Maslow, porque en realidad cada persona tiene una serie de necesidades, ¿no? Y entonces cuando cubres tu necesidad de seguridad, entonces ya puedes querer, puedes pasar a otras necesidades, ¿no? Igual que lo tenéis vosotros simbolizado, en la pirámide de Maslow también aparece, y el pico de arriba es la autorrealización, que serían los chakras que vosotros situáis también arriba, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo ahí por hacer de integración que es muy interesante. Y yo veo además unos beneficios en lo que decías tú del autoconocimiento, en la conciencia del cuerpo. La neurociencia está dando claves de que el cambio no puede ser, como tú decías, solo mental. Tenemos que trabajar lo emocional, tenemos que trabajar incluso lo espiritual, porque la búsqueda de sentido, y más con estas últimas crisis, se está pujando por abrirse paso. Y entonces, desde ahí, integrar las dos visiones me parece fundamental, ¿no? Y que realmente... Lo que pasa que yo creo que a veces, no sé, no... falta un poco de conciencia, por eso yo creo que sería tan bueno, ¿no? Como que pudiéramos entender lo que está pasando, porque pasan muchas cosas dentro de uno, ¿no? Entonces, ¿tú has visto estos beneficios que yo veo en mis pacientes en cuanto al trabajo con la salud mental? Porque yo creo que también lo Muchísimos, habrás por observado, ¿no? supuesto. De hecho, nosotros, nuestra forma de trabajar es que cuando vemos cuadros que se presentan a nivel emocional, mental, nuestra máxima es esto, derivarlo a un facultativo de la salud, ya sea psicólogo, psiquiatra o lo que sea necesario, ¿no? Porque, claro, el yoga no es un ejercicio físico, no es un pilates, que haces un estiramiento y ya está. O sea, estamos hablando que es un trabajo holístico. Entonces, lo que hace es que empiezas por el cuerpo, pero todo se va, todo está interconectado, en ti está interconectado. Entonces, cuando tú empiezas un trabajo que primero empieza a ser físico, fisiológico, a nivel interno, orgánico, ya se está directamente relacionando con la parte, como te digo, energética, ¿no? Con lo que tú hablabas de los chakras. Entonces, los chakras están directamente relacionados con lo orgánico, con nuestros órganos específicos, nuestros plexos, nuestras glándulas, nuestra forma de entender el mundo, de percibir a nivel emocional. Entonces, si hay bloqueos, hay traumas, todo esto cuando hay un movimiento que se va a ejercer con la práctica de este yoga, aunque nosotros no seamos conscientes a nivel mental, aunque esté en el mundo inconsciente, como por ejemplo lo podríamos llamar, eso va a salir al consciente. Entonces la persona necesita herramientas que sepa manejar, lógicamente, para poder enfrentar eso que le está surgiendo, que le lleva a ese camino de autosanación y autoconocimiento. Muchas veces las personas tenemos vivencias que se quedan trabadas, se quedan traumadas desde nuestra infancia, y hay veces que surge como de manera catalizadora con la práctica del yoga.
Entonces, es muy necesario tener un acompañamiento o un conocimiento de todo esto para poder darle a la persona esas herramientas de que muchas veces no es la persona misma la que realmente va encontrando sus respuestas, porque así debe ser, porque las respuestas realmente las tenemos todos dentro de nosotros, ¿no? Y hemos venido a eso, hemos venido a recordar, a encontrar esas respuestas y a saber resolverlas por nosotros mismos y con eso llevar a un aprendizaje de vida y a esa evolución que hablábamos de la pirámide, ¿no? Empezamos en un nivel y seguimos avanzando hasta, hasta donde lleguemos, ¿no? Entonces, pero si tenemos ayuda en el camino, pues mejor que mejor, porque hay veces que nos quedamos atascados y nos quedamos demasiado tiempo atascados y ahí es cuando viene la enfermedad física, mental y física. Cuando hay mucho bloqueo y cuando hay mucho atasque crónico, ahí es cuando la enfermedad se presenta. Hoy en día ya sabemos que hay muchos estudios que lo demuestran, que cuando hay un trauma y un bloqueo emocional, al final se presenta una enfermedad en el sistema físico, fisiológico. Hablamos de todo tipo de enfermedades. Y todo esto está ya documentándose y está demostrándose a nivel científico. Entonces, cada vez hay más médicos, más gente con un valor científico, revistas y artículos y demás, que lo están corroborando. Entonces, es muy importante esto porque las personas ya no solo es decir mi entorno, mi alimentación, un ejercicio, me va a llevar a tener una salud óptima. También es el autoconocerse, el saber cómo tengo que evolucionar, cómo tengo que sanar una emoción, cómo tengo que generar esa, digamos, herramienta para poder pasar a ese siguiente nivel y poder crecer y poder tener el aprendizaje que la vida me está dando. Todo esto también te lo brinda la filosofía del yoga. Claro, es que además yo creo que es lo que decimos, ¿no? Puede ayudar también a potenciar la salud, ¿no? Desde el punto de vista, la parte que dices, que estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que tanto el objetivo del yoga como el objetivo de la psicología, tal y como yo la entiendo, es que la persona se dé cuenta de todas las herramientas que están dentro de ella y sepa que esa maestría que está buscando siempre fuera está dentro. Entonces, por eso, si la psicología y el yoga van de la mano, se pueden ayudar a tomar conciencia y a sentir esa fuerza o esa posibilidad y ese contacto con uno mismo a un nivel más profundo, ¿no? Porque yo he visto también cómo la calma, ¿no? Y está demostrado científicamente cómo la calma te conecta también con tus propias respuestas. Desde ahí es más fácil que desarrolles la creatividad, es más fácil que escuches tu intuición, es más fácil que tengas a tu servicio todas tus inteligencias, ¿no? Desde mi punto de vista está la inteligencia racional, la emocional y la intuitiva, ¿no? Y creo que el yoga te ayuda a conectar y a escuchar a las tres, ¿no? Pero Con lo cual es totalmente. fantástico que se puedan acercar a una disciplina como esta. Esa es la mayor prueba que tú me preguntabas antes que yo he podido ver, es esa. O sea, yo llevo como 15, 16 años dedicándome a esto, a nivel personal y a nivel profesional. Y lo que más he podido corroborar es justo lo que acabas de decir. O sea, la práctica te lleva a esa calma, a esa claridad, a ese enfoque mental, el cual te hace encontrar tus propias respuestas, a visualizar tu propia vida con esas respuestas que realmente estás buscando. ¿Por qué? Porque al llevar esa claridad, a poder calmar la mente, a poder tener una visión, una percepción de la vida más armoniosa, más no con tanto conflicto ni tan distorsionada, es lo que te lleva a conectar más con esa inteligencia emocional y con esa intuición. Entonces, se produce el aprendizaje y la integración de tus aprendizajes a lo largo de tu vida. Si no hacemos esa parada, esa escucha interna y esa percepción de las vivencias y de los aprendizajes que uno va acumulando, vivimos como en un automático y como pollo sin cabeza, por así decirlo, en el que no encontramos sentido. Entonces estamos perdidos. Entonces al final, claro, aparece la enfermedad, aparece pues esa desconexión con el mundo que nos rodea, con nosotros mismos, y cuando aparece esa desconexión es cuando realmente enfermamos, tanto físico como mental. No, pues
estar más de acuerdo. Esa Entonces, es mi bueno, visión, está claro que tenemos que crear cosas juntas, está ¿no? claro, Y que hay que está muy claro. integrar, ¿no? Hay que combinar, ¿no? Yo creo que una de las cosas bonitas, ¿no? De irte encontrando con personas como tú es también cuando encuentras personas afines, te das cuenta de lo importante que es desde ahí crear cosas juntas, ¿no? Yo me gustaría compartir, ¿no? Este proyecto que tenemos, que está todavía gestándose, pero bueno, que nos encanta a las dos, ¿no? De crear un taller donde podamos combinar las dos visiones, ¿no? Porque yo creo que puede ser muy complementario. Yo trabajo mucho la parte corporal con herramientas de la Gestalt, con herramientas del focusing, que todo el rato es escucha corporal. Entonces, si las podemos combinar con las herramientas del yoga, yo creo que pueden potenciar los efectos de ambas. Totalmente. Entonces, ahí estamos, que la gente lo sepa, que estamos ahí Ahí, creando un futuro taller. por Veremos a ver qué tal, ¿no? supuesto, por supuesto. Cuenta conmigo y nada, pues muchísimas gracias, Begoña, por invitarme, por ofrecerme este espacio y poder expresar lo que yo he aprendido y mi visión del yoga. Y nada, pues cuenta conmigo para lo que tú quieras, igual que tus seguidores, tu gente, pues aquí me tenéis para lo que necesitéis. Pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, Seguiremos encontrándonos. Así que un abrazo enorme. Muchísimas gracias por tu tiempo. un abrazo, Nos namaste, vemos. gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, pues nos despedimos.